No estaba grabando. Gracias. Entonces vamos a incluir estas librerías para poder trabajar. std estándar librería.h y la librería include la librería que es estándar para tiempo, la ZI.h. Habíamos visto que en algún punto la ZTime viene como parte de C++, entonces la actualización por eso nos daba el error, ¿ya? Si vemos el código aquí, la era time nomás.h, ahí pudo haber sido mi error. Bueno, vamos a generar entonces la semilla. Cada vez que nosotros querramos rellenar, lo que vamos a hacer es solicitar una nueva semilla pidiendo la hora del reloj, que son una secuencia de valores decimales, para poder generar una nueva semilla y así más o menos asegurarnos de que el equipo no esté empezando a hacer el algoritmo de la misma manera cada vez y tener los mismos valores, sino que los valores sean únicos. Bien, vamos a guardar. Por el momento voy a ir directamente a nuestra carpeta para que se suba de manera automática. Ejemplos, nueva carpeta, y aquí vamos a llamarlo ordenamiento. Parte 1.cpt. Listo. Ahora sí. Luego habíamos dicho que la función para generación de números tenía un formato diferente según lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es generar valores aleatorios entre 1 y 100. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar en la función. Vamos a usar un ciclo do while. Para poder practicar un poco el do while, vamos a declarar una variable contador. Y esa variable contador va a ser la que va a hacer la tarea. Entonces, do, hacemos apertura y cierre de llaves, while, mientras. Entonces, mientras contador sea menor que lo que es el tamaño. ¿Por qué menor? Porque nosotros necesitamos llegar hasta la cantidad de elementos menos 1. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro ciclo. Lo primero que tenemos que colocar es el incremento del contador. Contador sabemos que debería inicializarse en 0. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a nuestro vector que nos está llegando y le vamos a dar una posición. Vamos a entrar en la posición del contador, que es el que está caminando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a generar un número aleatorio. Vamos a hacer que sea entre 1 y 100. ¿Ya? Entonces va a repetir este acontecimiento. Primero genera su semilla y luego va a generar los valores y nos va a dejar ese vector con datos. Vamos a hacer la función mostrar. Void mostrar y vamos a enviarle nuestro vector. Listo. Vamos a hacer el código de esta función mostrar, que hemos dicho que debemos hacer cuando mostramos. Nuevamente recorremos el vector, vamos a declarar una variable contador que va a estar inicializada en 0. Vamos a hacer un ciclo while ahora para poder hacer este proceso y vamos a hacer el incremento del contador para no perder datos. ¿Hasta dónde vamos a hacer para mostrar? Como vamos a trabajar con todo el vector, vamos a hacer que mientras contador sea menor que el tamaño. Por lo tanto, nuevamente estamos en la misma situación de que vamos a rellenar todos los elementos y para llegar al último elemento
debemos llegar a tamaño menos 1, es decir, a la cantidad de elementos menos 1 es la última posición. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a mostrar los datos, por lo tanto vamos a colocar una salida por pantalla. Eso lo conseguimos a través de la función cout. Vamos a ponerle un mensaje al usuario. Vamos a darle un poco de presentación. El elemento, vamos a concatenar contador más 1. Vamos a concatenar es dos puntos. Vamos a concatenar y entramos entonces al vector en la posición de contador. Perfecto. Y eso lo va a repetir n veces. Ahora vamos a iniciar nuestra función principal. Directamente va a rellenar, por lo tanto llamamos a rellenar y tenemos que mandarle nuestro vector. Perfecto. Luego, por el momento no estamos usando un menú, entonces vamos a mostrar los datos. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces, bien, aquí tenemos nuestro vector, está todo optimizado, está bien. Vamos a cambiarle el tamaño, vamos a ponerle 100 elementos, vamos a ejecutar, igual nos ejecuta perfectamente. Vamos a aumentar a 10.000. Toma su tiempo, pero está funcionando perfectamente. Bien. ¿Ustedes han visto métodos de ordenamiento en ciencias de la computación? Creo que no. Creo que no. Que no se refiere al método burbuja, esa cosa. Sí, correcto. Sí, creo que sí eran 3. Ya no me acuerdo. ¿Recuerdan cómo trabajaban? Era con un bucle, ¿o a qué se refiere? Ya. La lógica del trabajo por ejemplo, del burbuja. ¿Cuál es el principio fundamental? ¿Más o menos o no lo recuerdan? No nos acordamos bien. Ya, perfecto. Entonces vamos a intentar hacerlo más profundo. Perfecto. Vamos a empezar entonces haciendo algo interesante. Voy a reducir de nuevo nuestra cantidad de elementos a 10 para nosotros poderlo manejar. Y vamos a hacer una función que nos devuelva un valor entero y vamos a buscar un valor. Por lo tanto, a esa función va a entrar un número entero también, que es el que nosotros vamos a buscar. Perfecto. Vamos ahí, abrimos y cerramos nuestras llaves, bautizamos a nuestra variable. Este va a ser bautizada como valor y listo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es contar cuántas veces aparece un valor. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí el rellenar. Después lo vamos a hacer por función. Y vamos a hacer que sea de 0 a 1. Listo. A ver. Buscar en valor, está bien. Y me falta mi retorno. Perfecto. Listo. Ahora vamos a ejecutar y ahí está. Fíjense que la función está mal escrita. Si nos fijamos,
Para hacer entre 0 y 50 tenemos la función rand y módulo el valor que queremos máximo más 1. A ver, ahí tenemos la función rand y yo dejé el paréntesis nomás, pero podemos hacerlo de tal modo así. ¿Sí? Y ahora sí, 1, 0, 1. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer la función buscar. Vamos a directamente darle un valor. Vamos a cambiarlo esto en límite superior. Perfecto. Para hacerlo más interesante el ejemplo. Rellenar y aquí tenemos un entero. Ahora sí. Nos vamos aquí, rellenar y aquí vamos a poner el límite superior. Ahora sí. Ahora vamos a hacer el método de búsqueda. ¿Qué necesitamos para buscar? Más que buscar, vamos a poner contar. Porque después vamos a hacer la función buscar. Ahora sí. Tiene una mejor pinta. Bien, lo que vamos a declarar es una variable auxiliar que va a ser la que nos va a permitir contar. Esta variable auxiliar tiene que ser inicializada en 0. Luego vamos a hacer ahora un ciclo repetitivo for. Estamos repasando todos los ciclos. Vamos a declarar una variable de conteo llamada i, aunque como siempre usamos i y estamos usando la variable contador, vamos a declarar esa variable contador. Listo. Entonces, mientras el contador vaya desde 0, contador sea menor que el tamaño de nuestro vector, vamos a caminar de 1 en 1. Entonces tenemos las 3 equivalencias de conteo en los 3 ciclos repetitivos, do, while y el ciclo for. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a entonces hacer una comparación. Vamos a poner un condicional, el cual va a comparar el valor que estamos buscando dentro de nuestro vector. Entonces hacemos con contador. La posición nos está llegando con el nombre de valor y me falta aquí el vector, disculpen. Int vector int valor. Ya, ahora sí. Int vector int valor, listo. Ahora sí. Entonces, mientras el vector en la posición de contador sea igual, usamos el doble al valor, entonces vamos a contar. Contador auxiliar más. Listo. Perfecto. Vamos a poner acá, mostrar los datos y luego vamos a hacer un cout y vamos a decir el número 0 aparece vamos a concatenar y aquí vamos a llamar a la función de contar le mandamos el vector primeramente que se llama listado y le mandamos el valor. Como queremos del 0, ponemos el 0 y concatenamos otro espacio veces punto y nuestro punto y coma, y acá para asegurarnos que esté una nueva línea ponemos el salto de línea. Ejecutamos, rellenar, tengo a mi valor límite, listo.
Ok, no está contando. Ya mi return, olvidé de actualizarlo, auxiliar. Y ahora sí. Entonces el número 0 aparece 4 veces. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cuántas veces aparece el número 1. Y el 1 aparece 2 veces y el 0 aparece ahora 8 veces. Miren la diferencia al margen, no es un número aleatorio, no se consideraría. Vamos a hacerlo con 10.000 elementos. Y ahora sí, miren cómo se aproximan ahora los valores. Ahora estamos hablando, sí, de números aleatorios. Una forma sencilla y muy de fuerza bruta para comprobar la aleatoriedad de los valores. Hay otros modelos como la chi cuadrada que nos permiten validar para análisis estadístico y simulaciones. Pero ya ahí tenemos una aproximación de que sí, estadísticamente van a ser números casi en el límite de lo que es la aleatoriedad. Vamos a cambiar esto, vamos a poner aquí, ahora vamos a hacer una modificación. Para rellenar, le voy a decir que el límite, como el límite superior debe ser 1 más que el que nosotros queremos, le voy a sumar 1. De modo que ahora va a funcionar debidamente esa función. Si yo quiero generar el 2, perdón, hasta el 1, pongo 1 y va a generar como ha generado, no como salía antes. Ahí está, 0 y 1. Fíjense que siempre se aproximan. Ahora voy a generar entre, por ejemplo, 0 y 50. Ahí tenemos los resultados. Bien. Entonces con eso estamos haciendo una búsqueda. Estamos buscando un valor para poder ver cuántas veces aparece. Fíjense que una de las características para buscar el valor es justamente el tema de recorrer sí o sí todo el vector, lo cual hace de que nuestro equipo realice trabajo extra. ¿Ya? Una forma de poder solucionar eso es ordenar los valores. Entonces cuando llega el valor, lo que va a hacer es simplemente contar hasta que aparezca otro valor y ya no tiene que recorrer el resto del vector. ¿Ya? Para eso vamos a hacer un ordenamiento simple. Void burbuja. Y lo que vamos a hacer es enviarle nuestro vector de enteros. Perfecto. Vamos a comprender ahora qué es y cómo funciona el método burbuja. El método burbuja es un algoritmo de ordenamiento, lo que quiere decir que nos permite, que nos permite ordenar elementos. Nosotros podemos ordenar cualquier cosa en la realidad, normalmente comparándolo o convirtiéndolo hacia una abstracción hacia un elemento normalmente numérico, un valor numérico. Por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginemos botellas, podemos ordenarlas por su capacidad. Entonces tenemos botellas de medio litro, de 1 litro y de 2 litros y de 3 litros de soda. Perfecto. Entonces vamos a poderlas ordenar. Si tenemos botellas de agua, tenemos botellas de medio litro, tenemos botellas de 1 litro, tenemos botellas de 3, de 5, hasta de 20 litros los garrafones, ¿no? Aquí hay justamente más de esas botellas. Entonces las estamos asociando según su capacidad. Si vamos a ordenar por su tamaño, también en realidad es un valor numérico, porque tienen una altura.
Por eso es que en la mayoría de los casos lo que es el ordenamiento lo hacemos a través de un valor entero que nos refleja su posición por lo general. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que las bases de datos justamente trabajan con índices que normalmente los hacemos de manera de valores enteros. ¿Por qué? Porque nos permite ordenar de manera más fácil y tener un acceso más fácil, nos permite trabajar con esos tipos de datos básicos, lo cual ayuda bastante en optimizar. ¿Cómo es entonces lo que es el método burbuja? El método burbuja lo que hace, acá tenemos el código, les voy a pasar la paginita. Tenemos el código disponible en pseudocódigo, en este lenguaje que se llama CAM, en Pascal, que habíamos hablado bastante, en Python, en C, un modelo gráfico y en diagrama. ¿Ya? Vamos a verlo en pseudocódigo. Vamos a mezclar los botes. Podemos hacer la simulación con los bidones, los barriles, perdón, y con esta parte de la numeración. Vamos a verlo con barriles. Ahí, fíjense que compara. ¿Dónde está? Para la velocidad. Tin, tin, tin. Debería funcionar para los dos. No, tienen configuración diferente. Fíjense que va comparando 2, 2, 2 y va intercambiando. Nuevamente lo hace. Y ya no hizo el último. ¿Por qué? Porque se supone que el último ya está en su lugar. Lo que estamos haciendo es llevar el más pesado hacia el fondo. Y de esa manera está ordenando. Fíjense que ordena solo un elemento a la vez. Va subiendo, pero solamente un elemento a la vez. Vamos a verlo aquí con el flujo numérico y al mismo tiempo se nos va a ir marcando en qué elemento del código está. Entonces inicializamos, vamos a ordenar y comparan los dos primeros. Entre 13 y 15, ¿cuál es más alto? El 15. Entonces lo intercambia. Luego hace lo mismo con el 14 y el 15. Luego entre el 15 y el 2, y el 15 sigue subiendo porque estamos haciendo la comparación para llevar el mayor hacia el final. Luego el 15 y el 7, luego el 15 y el 18, abandona el 15 y ahora toma en cuenta el 18, es decir, actualiza su estado. Ahí está. Ahora que sabemos cómo funciona, voy a poner a velocidad normal. Fíjense cómo el elemento más pesado va subiendo, va burbujeando hacia la parte superior. Cuando ordenó uno, vuelve a iniciar y vuelve a hacer el mismo proceso para los siguientes. Pero ya sabemos que este uno ya está ordenado, por lo tanto, en la siguiente barrida, en el siguiente barrido de los elementos, ya no tiene que llegar hasta el final, porque ya ese último elemento está ordenado. Entonces, va a hacer el intercambio y regresa. Y siempre va haciendo uno menos, uno menos, uno menos, hasta que la lista quede ordenada. En el peor de los casos, este algoritmo se va a ejecutar n veces por la cantidad n de elementos por n veces, porque ha revisado todos los elementos. Y en el mejor de los casos también se va a ejecutar esa cantidad de veces, aunque nosotros podríamos optimizar el código para mejorar cuando tenemos elementos más o menos ordenados. Pero eso no quiere decir de que el algoritmo va a mejorar su eficiencia general. Eso van a verlo en otra materia, donde van a ver el tema de la eficiencia algorítmica. Voy a aumentar un poco la velocidad.
Fíjense, siempre uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, hasta que toda la lista quedó ordenada. Entonces, este es el método burbuja. Si vemos el código en C, vemos que tenemos una función donde tenemos un vector, tenemos un número de iteración, tenemos una condición booleana para hacer la permutación. Esto permite la optimización de la mejora del algoritmo. Y tenemos la posición del actual en el cual estamos tratando. Luego hacemos un while mientras haya permutación, es decir, mientras haya intercambio, vamos a avanzar. Permutación toma el valor de falso y la iteración se incrementa. Y luego vamos a avanzar. Actual toma el valor de 0. Actual menor que 20. ¿Cuántos elementos tenemos? 20. Menos el número de interacción. Es decir, que vamos a ir disminuyendo 1. Y vamos a avanzar el actual. ¿Sí? Vamos a hacer la lógica enseguida, pero de tal modo estamos analizando este código. Luego comparamos si el elemento actual con el siguiente tiene un cambio, ¿no? Entonces comparamos el primero y el segundo, o el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Luego hacemos el cambio de la permutación, es decir, si hubo un intercambio, entonces ponemos en que sí. Si no hubo cambio, quedamos en que no, que sigue siendo falso. Luego tomamos un temporal que toma el valor de verdad. Intercambiamos los dos elementos. El temporal es el que nos va a permitir hacer el intercambio, porque no olviden que necesitamos tener siempre donde recordar el elemento que vamos a intercambiar. Luego hacemos la asignación, el intercambio, y volvemos a empezar. Veámoslo. Entonces nos llega un vector. ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer el vector. Vamos a hacer el burbuja más general y luego lo vamos a optimizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo while. Vamos a tener un contador y vamos a tener un que va a tomar el valor del contador 1, y vamos a tener un contador 1 que va a tomar el valor de 0. Listo. Ahora vamos a empezar a recorrer nuestro vector. Entonces vamos a hacer un ciclo while para contar, mientras contador sea menor que la cantidad de elementos. ¿Quién tiene la cantidad de elementos? Tamaño, ¿no? Porque lo hemos definido acá. Vamos a iniciar con 10 elementos para poder ver si se ordena o no. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita estamos haciendo el recorrido una vez, y ahora tenemos que volver a recorrer todo ello, pero disminuyendo 1. Perfecto. Entonces vamos a trabajar ahora con un ciclo for para hacer la práctica. Vamos a utilizar contador 1 que toma el valor de 0, mientras contador 1 sea menor que, y acá es lo interesante, vamos a utilizar contador como punto de referencia, y contador 1 se va a incrementar. ¿Por qué estamos utilizando contador? Porque contador es el que va a llegar hasta acá y luego tiene que llegar hasta el 19. Vamos a ver ahorita que la lógica de hacerlo está al revés, pero la idea es esa. Tenemos 20 elementos, luego tenemos 19, luego tenemos 18, luego tenemos 17, cuando se incrementa el contador, ¿ya? Entonces, como es eso lo que necesitamos, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es llegar a la posición máxima, que es contador, de acá, pero disminuyendo. Me explico. A ver. Vamos a tener acá,
a hacer las posiciones. Listo, tenemos 9 posiciones. El primer barrido, el primer recorrido tiene que recorrer todos los elementos. En el segundo recorrido se supone que en la primera iteración ya tenemos este, por lo tanto no hay que llegar a ese. ¿A cuánto tendríamos que llegar? A 8. Pero ¿cuánto va a tener mi tamaño? Tendría 10 elementos, ¿no es cierto? 10, pero nosotros necesitamos siempre disminuir 1 por la posición. Perfecto, entonces en la primera iteración vamos a llegar hasta la posición 9. En la segunda iteración que haga, ya vamos a llegar hasta la posición 8. ¿Cómo llegamos a ese valor? Disminuyendo a mi primer contador, al general, ¿sí? La cantidad de elementos totales. Por ejemplo, menos, tenemos en este caso 10 elementos, entonces 10. Cuando contador vale 1, nosotros hacemos todo el recorrido, llega a la última posición y después va a disminuir. Obviamente aquí sale negativo, podríamos poner valor absoluto o cambiar el orden. Por ejemplo, ponerlo en la cantidad de elementos menos el contador. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La primera vez va a hacer todos los elementos. La segunda vez, si nos fijamos, va a disminuir 1. ¿Por qué? Porque el contador se va a incrementar en 1, entonces vamos a llegar desde la posición 0 hasta contador menos 1. Luego, menos otro, hasta el 7, hasta el 6, hasta el 5. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que reflejar aquí. El primero es contador, que es el que va a decir cuántas veces vamos a revisar todo el código, y el segundo va disminuyendo. Por lo tanto, aquí lo que nosotros necesitamos es tamaño menos el contador. Por lo tanto, la primera vez, cuando contador valga 1, cuando contador vale 0, ¿qué va a pasar? Va a llegar hasta el último elemento. Cuando contador valga 1, va a llegar hasta el penúltimo. Cuando contador valga 2, al antepenúltimo, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esta lógica nos permite crear ese retroceso a llegar al final de nuestro vector. ¿Qué hacemos cada vez que recorre el vector? Tenemos que comparar estos dos elementos. Y debemos hacer la comparación si el vector que estamos manejando en la posición contador 1 es mayor que el vector en la posición siguiente, entonces contador 1 más 1, vamos a hacer el intercambio. ¿Esto por qué? Porque estamos llevando el más pesado hacia el final. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 5, 7, 5, 7, 0, 6, 1, 15, 9. ¿Qué es lo que vamos a, 10, nuevamente 9 y aquí un 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, primero voy a borrar este color. La primera iteración va a revisar el primero y va a comparar el 5 y el 7. ¿Qué va a pasar? Que no va a haber un intercambio. Perfecto. Va a volver a ejecutar ese código. ¿Y qué va a pasar? El 7 tiene que irse adelante. ¿Por qué? Porque es mayor. Entonces tiene que haber un intercambio. Luego va a volver a ejecutar. Y va a ser el 7 con el 6. ¿Qué va a pasar? Que el 7 va a dar un paso. Y eso se tiene que volver a ejecutar. Y vamos a comparar el 7 con el 1. Por lo tanto, va a haber un intercambio. Nuevamente, tenemos que comparar el 7 y el 15. Aquí no va a haber intercambio. Luego, vamos a dejarlo así.
Vamos a ir a la siguiente. Y hacemos con el 15 y el 9. Aquí sí va a haber intercambio. Luego vamos a comparar el 15 con el 10. Y aquí evidentemente va a haber intercambio. Luego vamos a volver a ejecutar. Y vamos a hacer la comparación de nuevo con este 15 y este 9. Por lo tanto sí va a haber intercambio. Y finalmente tenemos que hacer la última. Y vamos a comparar el 15 con el 8, en el cual también hay un intercambio. ¿Cuántas veces hemos resuelto? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces. ¿Sí? Más el dato de inicio, el 10. Por lo tanto, ahí tenemos todo el proceso. Vamos intercambiando y ahora, perdón, ¿qué hice aquí? Aquí es 15. Ahora sí. Cambié este, disculpe. Ahora sí, ya este dato que tenemos aquí, este último dato, ya no tenemos para qué tocarlo, porque ese dato ya está ordenado. Fíjense que no tenemos otro elemento de mayor valor en toda la lista. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esa operación aquí. Cuando el elemento es mayor, va a intercambiar. ¿Qué vamos a necesitar? Justamente ahí es donde entra un elemento, una variable auxiliar que nos permita memorizar momentáneamente uno de los valores. Entonces, auxiliar va a tomar el valor de mi vector. Ahora sí, en la posición contador 1. Luego, contador 1, es decir, mi vector en la posición contador 1, va a tomar el valor de la posición siguiente, es decir, vector en la posición contador 1 más 1. Y luego, vector en la posición contador 1 más 1 toma el valor de mi auxiliar. Veamos si está correcto. Si vector en la posición contador 1 es mayor que vector en la posición siguiente, hacemos que este vector en la posición contador sea asignado a auxiliar para memorizarlo momentáneamente. Luego tomamos ese otro valor y lo llevamos a esa posición y luego asignamos el valor que habíamos memorizado. Veamos. Vamos a tomar nuevamente este vector. Lo vamos a hacer un poco más acá. Listo, ahí está nuestro vector. Aquí comparamos el 5 y el 7. Dijimos que no hay intercambio. Ahora vamos a comparar el 7 y el 0. Sí hay intercambio. Entonces, para crear la siguiente posición, primeramente, auxiliar va a tomar el valor de 7. Perfecto. Ahora, el vector en la posición contador toma el valor de vector en la posición más 1, es decir, de 0. Y después, auxiliar es asignado a la posición del vector en la posición contador más 1, es decir, acá. Y hemos hecho el intercambio. Eso es lo que está pasando aquí. Si nosotros lo dejamos así, ya va a funcionar. Pero vamos a ver acá el contador de iteraciones. Vamos a ver cuántas veces se ejecuta este contador de iteraciones. Esto va a estar en 0. Esto para que
no quede muy complicado, lo vamos a poner ahí porque creo que es la primera vez que están viendo ese tipo de notación. Y acá vamos a poner el contador de iteraciones, que se va a incrementar en 1. Cuando termine el método burbuja, vamos a mostrar por pantalla a nuestro querido y estimado usuario. Se realizó, concatenamos, contador de iteraciones, se realizó n veces la verificación. Punto. Perfecto. Ahora nos vamos aquí arriba y vamos a llamar a nuestro método burbuja. Listo. Entonces burbuja y tenemos que mandarle el vector. ¿Cómo se llama nuestro vector acá? Listado. Vamos a compilar para ver los errores. No hay ningún error y vamos a ejecutar. 32, 17, 26, 37, 29, 46, 4, 1, 1 y se ejecutó 40 veces. Es 40, perdón. Porque no me está enviando a burbuja. Ya, hay un ciclo indefinido. Vamos a revisar dónde está burbuja. For y contador. Acá contador nunca lo incrementamos. Contador más. Ahora sí. Olvidé ese pequeñísimo detalle en el funcionamiento. Vamos a hacer una cosa aquí que va a mostrar nuestro burbuja, nuestro vector después del burbuja ya ordenado. Aquí cout. Vamos a hacer un salto de línea para que nos divida. Perfecto. Ahí está. Entonces, para estos 10 elementos se realizó la verificación 17 veces, ¿no? El intercambio. Y tenemos acá ya el vector ordenado. 7, 23, 29, 31, 32, 37, 40, 43, 48 y 49. Entonces hemos hecho exitosamente el método burbuja. Vamos a ver acá. Aquí estamos poniendo que el contador de iteraciones de intercambios, más bien debería ser este, hizo 17 intercambios para poder ordenar. Pero vamos a ver cuántas veces se ejecutó realmente ese procedimiento de verificación. Para poder ordenar 10 elementos se ejecutó 75 veces el proceso de verificación. Perfecto, 75 veces no está mal, digamos, lo hace rápido. Veamos con 100 elementos. Ahí está, ordenado. Perfecto. Se ejecutó 7.553 veces la verificación. Miren cómo se incrementa. Bien, arriesguémonos a hacer algo más grande. 1.000.000 de elementos. Ups. El Norton me bloqueó. Qué desgraciado. Mi Norton. A ver. Deshabilitar. Firebar. Ya. Perfecto. Vamos a ver. No. Creo que vamos a desactivar siempre Norton. Abrir Norton. Cancelar. Y reparar ahora. Cuando protegido, más protección. Seguridad de internet. Configuración. ¿Dónde está para desactivar este muchacho?
No me está dejando. Algo que no deben hacer. ¿Saben cómo quitar programas? Ya lo vimos, ¿no? Agregar o quitar programas. Vamos a ir a Norton Security. Desinstalar. Omitir oferta. No quiero. Desinstalar por completo. No quiero decirles el motivo. Ya saltó la protección de seguridad de Windows. Está bien. Listo. Vamos a ver si sigue molestando. Si sigue molestando. Ojalá que no me haga reiniciar la máquina. Bueno, para que se sienta más tranquilo, haremos con 10.000. Listo. Ahí veámoslo. Está ordenado. Ya se borró lo demás. Porque no alcanzaba en el elemento. Entonces, ahí está. Pero con 10.000 funciona. Vamos a poner 1000. No, perdón, quería ver el total. Me olvidé de ver el total. Vamos a ver el total. Tendremos que cambiar la salida para poderlo ver. Bien. Esto se quedó ahí trabajando. Ya, dejémoslo. Lo que quería mostrarles era eso, el incremento que ocurre cuando nosotros hacemos el tema del ordenamiento. Aquí podríamos cambiar la burbuja para hacer nuestro mensajito al final. Y aquí regresamos, en vez de poner el mensaje, vamos a poner un retorno de contador de iteraciones. Listo. Aquí este lo llevamos a nuestra función principal. Listo. El mostrar lo eliminamos para que no nos moleste. Y acá, en vez de contador de iteraciones, llamamos a nuestro método burbuja. Burbuja de listado. Perfecto. Ahora sí, compilamos. ¿Qué pasó aquí? Burbuja, listado, burbuja. ¿Dónde está mi burbuja? Aquí me falta mi cambio de tipo de salida. Me había olvidado ese pequeñísimo detalle. Esa es la primera muestra que muestra todos los elementos del vector. Y acá nos da el total. Fíjense que para poder ordenar esos 10.000 elementos necesitó ejecutarse el proceso de verificación 74.654.571 veces. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se comprendió cuál es el método burbuja? Sí, ya se comprendió. Además lo busqué en JavaScript y
Y sí, es parecido, solo que en vez de whiles ocupa force. Sí, se puede. La idea del while es solamente para mostrarles otro ciclo repetitivo haciendo el mismo trabajo que el ciclo for. El ciclo es a elección de ustedes. Ustedes tienen que elegir con cuál ciclo se adaptan mejor. Hay personas que les gusta más utilizar el while y ninguna otra opción. Hay a otros que les gusta más utilizar el ciclo for para cuando es contador. Por ejemplo, Python tiene como ciclo repetitivo por excelencia el ciclo for. El ciclo for en Python me permite hacer también comparaciones, poner condicionales. Pero también tiene el ciclo while, pero como una segunda opción. Java, por ejemplo, al igual que en JavaScript, se pueden utilizar los tres ciclos, igual que C++, igual que en Pascal. Entonces todo depende de con cuál nos sentimos mejor. Ahora, por ejemplo, yo quiero ordenar al revés, quiero poner de mayor a menor, yo simplemente cambio la condición. Y ya voy a tener esa opción. Aquí vamos a mostrar ahora. Le he disminuido la cantidad de elementos y ejecutamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ahora de 0 a 44. Voy a cambiar la condición. Y lo tenemos al revés. Este valor no sé por qué lo ha... A ver. Auxiliar. Debería estar bien. Vamos a ejecutar de nuevo. Algo se está metiendo en esta posición. A ver. Veamos qué está pasando. Mostrar listado. Se realizó tantas veces. Mostrar. Ah, ya, perfecto. No, no es eso. $85 veces y el elemento 1 lo está cambiando. A ver, burbuja. Listo. Vamos a nuestra carpeta. Utepsan, algoritmos, material de consulta, ejemplos y ordenamiento. Algo está causándome un conflicto ahí. A ver, veamos, analicemos. Burbuja. Contador, la posición 0 con la siguiente hasta el final, perfecto. Vamos a ver. Ahí no pasa nada, es con la condición volcada que está generando un conflicto. A ver, veámoslo. ¿Qué dicen? Tenemos el ciclo repetitivo primero, que va desde 0, mientras el contador sea menor que tamaño. Aquí se incrementa el contador y esto está dentro del while. Luego tenemos un ciclo for. Aquí este va desde 0 hasta tamaño menos 1. Perfecto. Ahora hacemos el ciclo for y hacemos contador 1, toma el valor de 0. Perfecto. Contador menor que tamaño menos el contador principal, que es este de acá. Perfecto. Y vamos incrementando de 1 en 1 para recorrer todo el vector. Aquí analiza la condición. Si contador en la posición inicial es menor que la siguiente posición, hacemos el intercambio. Auxiliar. Perfecto.
auxiliar acá toma el valor, por lo tanto no hay una asignación previa de auxiliar. Perfecto. Luego el vector en la posición contador toma el valor de la siguiente posición. Luego está haciendo la siguiente posición, el valor de auxiliar, y incrementamos el contador de interacciones. Aquí había un problema. Listo. Ahora va a tener más sentido los valores y tenemos contador más y el contador de iteraciones. Perfecto. Ahora sí, se realizó 55 veces en vez de 75. Ahora tiene mayor sentido. Vamos a ver el tema de mostrar. Llega el vector en la posición 0 y está perfecto, ¿no? Contador desde la posición 0 hasta tamaño -1. ¿Por qué -1? Porque es menor, mientras sea menor. E incrementamos el contador. Está perfecto. A ver. Mostrar listado. Muestra el listado. Se realizó tantas veces y nuevamente mostramos el listado. Está todo bien, pero no sigue variando este valor. Perfecto. Vamos a... ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Vamos a hacer una verificación para ver qué está pasando. Está bien. A ver, alguien mandó un mensaje. Tal vez con la solución. Diga, Yeisa. ¿Me escucha, Yeisa? ¿Puede habilitar su micrófono? Ahora sí, ¿me escucha, ingeniero? Ahora sí. Es que Adelante. ayer configuré mi computadora y cambié todo. Porque falta un -1. Como contador empieza el 0, entonces al tamaño... La perdimos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ya, como contador empieza en 0, en primera vuelta le estamos restando al tamaño 0. Entonces tendríamos que restarle un -1 más. Así que faltaría restar un -1. Por eso es que está tomando un dato basura. En el método burbuja. En el método burbuja, sí. Faltaría restar un -1. ¿Tiene el código para que pueda usted compartir su pantalla? Está en la carpeta, está en tiempo real. No, ahorita no. Nomás así de lo que estaba viendo, estaba analizándolo, pero ahorita lo busco bien. Ya. ¿Alguien más vio algún elemento? Voy a... Perfecto, ahora sí voy a copiar. Y vamos a poner int el primer vector, int el segundo vector. Nos vamos aquí abajo y hacemos el código. Este va a ser vector y este va a ser vector 1. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ciclo for desde i, que toma el valor de 0, mientras i sea menor que el tamaño. Vamos a avanzar de a un paso. ¿Qué vamos a hacer en esa iteración? Voy a poner llaves porque nos estamos acostumbrando que podríamos hacerlo en una sola línea de código, por lo tanto no necesitaría llaves, y vamos a copiar vector 1 en la posición i
toma el valor de vector en la posición Y. Estamos copiando exactamente los mismos datos. Listo. Ahora acá vamos a hacer la copia. Rellenamos listado, luego llamamos a copiar. Vamos a mandar los dos listados. Primero es el listado 1, ¿no es cierto? El vec. Entonces ponemos aquí listado, coma, listado 1. Perfecto. Vamos a mostrar listado. Luego vamos a hacer una división de los elementos. Y vamos a mostrar el listado 1. Perfecto, el burbuja mejorado. Creo que ya están todos los cambios. No. Aquí, error. Me falta un punto y coma. Ahora sí, tenemos una advertencia. Ahí está, dice intercambio, intercambio toma el valor de falso y en esta parte de burbuja no lo estamos ocupando. Perfecto, tiene toda la razón. Ahí está, primer vector 18, 44, 19, 29, 25, 9, 30, 19, 0 y 30 y exactamente los mismos. Y 0 veces para mejorado. Aquí ahora hay algún problema en la muestra. A ver, listado, burbuja mejorado. ¿Dónde está burbuja mejorado? Perfecto. Burbuja mejorado, contador. Ajá. Este contador no debería estar aquí. Return, contador de iteraciones. Sí. If intercambio, false, intercambio true. Ok. Está el ciclo while, está el if y acá está el for. Y acá está el intercambio, no toma en cuenta el intercambio, aquí toma contador de interacciones. Contador de interacciones toma el valor de 0. Aquí incrementa contador. Perfecto. Aquí hace el recorrido. Y ahí está. Creo que no ha hecho la copia del listado. Mostrar listado 1 y listado 1. Está bien. Listado 1 tamaño, listado tamaño, hasta 50, listado 1, lo copia, hacemos, acá entra el listado y aquí listado 1, por lo tanto este toma ese valor desde 0 hasta tamaño menos 1, vector en I, y todo lo demás debería funcionar debidamente. Vamos a aquí mostrar control C, control V y vamos a mostrar listado 1 para ver si realmente lo ordeno. No ha ordenado. No está ordenando mi método burbuja mejorado. Ah, claro. Acá nunca lo está haciendo. Sí. Vamos a cambiar el lugar.
Y el inicio debe estar siempre en verdad. Listo. Aquí está. El mejorado versus el normal. Acá está el elemento original. Aquí podemos ver que la copia es exacta para hacer la comparación. En el caso de burbuja normal, las iteraciones tuvieron que hacerse 45 veces. En cambio, en el segundo caso del mejorado, solamente 9 veces. Y ahí está que nos está mostrando ya los valores. Pero no los veo ordenados. 375. Ya, mi condicional de intercambio no está trabajando correctamente. Aquí este intercambio falso. ¿Qué dicen? ¿Dónde está mi error? Podemos tomar en cuenta acá el código para la mejora del burbuja. Aquí está permutación, que está en verdad cuando se hace, perfecto. Permutación toma el valor de falso en el ciclo while y la iteración se va acumulando, que es lo que nosotros hemos trabajado. Y aquí no está llegando a entrar. Pregunta: ¿será que siempre se puede detener el proceso de intercambio con la condición? La respuesta es sí, porque si no hay ningún intercambio significa que no tuvo la necesidad de llevar ningún elemento hasta el final. Ese intercambio se hace cada vez que se realiza intercambio. Si se hace 5 veces en este primer recorrido, esas 5 veces va a dar verdad. Y luego sale inclusive de la comparación y viene al ciclo while. Este ciclo while, fíjense que siempre está contando y por el momento ese ciclo while siempre se está haciendo el contador. Si yo cambio mi contador de interacciones y lo pongo aquí afuera, lo va a hacer tamaño veces. Perfecto. ¿Cuál creen que es el error? ¿A alguien se le ocurre? Inge, tal vez solo entra la primera vez a intercambio, porque después intercambio es false, y para cambiar justamente su valor, intercambio tendría que ser true, porque el link funciona si intercambio es verdadero, entra todo el bucle y recién puede volver a ser verdadero, pero si es falso, nunca va a entrar al bucle que le permite justamente ser verdadero. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la solución? El Lino, ¿verdad? No, Micael Miranda. Micael, perdón, Micael. Le confundí la voz. ¿Cuál cree que sería la opción para mejorarlo, para corregir ese error? Tal vez que sea verdadero cuando está afuera y falso cuando está dentro. Estás jugando un poco con la lógica para no Cambiar la cambiarlo. lógica. Sí. Perfecto. Entonces lo hacemos aquí falso y aquí verdadero. Sí. Ya. Perfecto. Vamos a ejecutar. Y fíjense que sí funciona, pero se ejecuta la misma cantidad de veces. Sigamos analizando. Gracias, Micael. Gracias por... es correcto. El error está ahí. Analicemos para poder hacer un poco más el tema de la solución. Si lo ponemos aquí como falso, perdón, como verdadero y acá falso. ¿Qué otra opción tendríamos? A ver, ¿alguien más?
Veamos el ejemplo de nuevo. Vamos a poner en lento. Vamos a generar los valores. Intercambio. Luego avanza y no hace intercambio, después sí. Siempre y cuando encuentre uno mayor antes, lo va a llevar. ¿Cuál es la lógica de que no haya habido ningún intercambio? La lógica va a ser que ya se acomodó la lista, ¿no es cierto? Fíjense, siempre que hay un intercambio, debería estar en verdad, verdad, verdad. Cuando revisa toda la lista y no hay ningún intercambio, ya se acabaron los valores desordenados. Volvamos a nuestro código. ¿Dónde tendría que poner yo este falso? ¿Necesitaría este falso? ¿Cómo podría asegurarme de que ese intercambio hecho veamos? Entro y empiezo a recorrer todo el vector. Aquí realmente no pasa nada porque lo que hago es este barrido de aquí, nuevamente repetirlo para que internamente él vaya ejecutando de nuevo el barrido. Es decir, la primera vez viene hasta el final, la segunda vez hasta el penúltimo. Eso es lo que hace ese ciclo while, este de aquí, que viene de esta llave hasta esta llave. Por eso estamos aumentando aquí el contador para este contador. Esto sí o sí se tiene que ejecutar todas las veces, es decir, siempre se va a ejecutar. Luego vamos a intercambio. Ahora vamos a quitar este intercambio de esta manera. Listo. Entramos a este ciclo for. Y este ciclo for recorre todo el vector hasta la posición menos el contador. Es decir, este es el que va a recorrer los elementos que todavía no están ordenados. Perfecto. Dentro de ese ordenamiento, de ese recorrido, cuando termina todo el recorrido, tenemos que verificar si hubo un intercambio. Si cuando terminó todo el recorrido no hubo un intercambio, entonces recién tenemos que salir afuera. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos puesto aquí ese intercambio para condicionar que este se ejecute cuando hay o no han habido intercambios en la anterior iteración, ¿no es cierto? Ahora, este código de aquí, que es el ciclo repetitivo, debe estar condicionado a ejecutarse cuando hay intercambio o en qué caso. Primera pregunta. Segunda pregunta. He quitado el intercambio, tenemos la estructura normal sin el intercambio. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. A ver. El intercambio se hace, vamos a hacer rápido hasta que llegue a cierta, me ganó. Vamos a parar ahora. Fíjense que se va ordenando y ya tenemos otro elemento. Acá hay intercambio, no hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, no hay, sí hay, y avanza. Listo. Ahora recorre, no hay intercambio, entonces se termina. La condición va
antes de ejecutar ese ciclo que recorre todo el elemento. Entonces estaba bien por aquí arriba. Hasta ahí estamos bien. Intercambio. Perfecto. Pero ahora, ¿tenemos que hacerlo con el ciclo o tenemos que hacerlo con el while? ¿Qué va a pasar con intercambio cuando termina todo esto y no hay un intercambio? Va a salir, pero va a salir del ciclo while. ¿Cómo o en qué parte asignamos nuevamente ese falso para que él cambie de estado? Ahora fíjense el cambio que voy a hacer. Una propuesta. Intercambio va a tomar el valor de falso. Perdón. Si hay un intercambio, va a tomar el valor de verdad y va a volver acá. Y acá vamos a agregar una condición más en mi ciclo while. Mientras intercambio sea verdad. ¿Creen que funciona así? Vamos a ejecutar. Fíjense que quedó ordenado. ¿Cuántas veces? 39 veces. Y este 45 veces. Perfecto, vamos a guardar. Vamos a volver a ejecutar. Hicieron la misma cantidad de veces por el tipo de ordenamiento. Vamos a volver a ejecutar con otros valores. Me creo el mismo vector porque muy rápido he vuelto a ejecutar, entonces la semilla sigue siendo la misma. Vamos a aumentar a 100 valores. Y fíjense que disminuyó una pequeña cantidad de veces, ¿no? Ahora sí está funcionando. ¿Cuál es la explicación? Fíjense, el burbuja mejorado en realidad tiene que detener el proceso de ejecución de todo el programa. Y eso no lo hace dentro del ciclo, porque ese ciclo, como les dije hace un momento, siempre se estaba ejecutando. Entonces teníamos que hacer la finalización a través de este ciclo repetitivo. Ese es uno de los motivos por el cual podríamos ocupar un ciclo while en vez de un ciclo for, cuando mejoramos el algoritmo. Fíjense, nuevamente insisto, la mejora no es grande, pero ya produce una variación. Vamos a ir a la función principal y voy a quitar este mostrar lista. Este también lo vamos a quitar. Mostrar listado también ya no lo necesitamos, ya sabemos que está ordenando. Perdón, alguien creo que está queriendo ingresar. Ahora sí. Vamos a cerrar y vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora sí nos sale los datos que necesitamos. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner 10.000 elementos. Fíjense que aquí ya estamos viendo un cambio sustancial. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que tenemos. Entonces, de 49.979.600 a 49.995.000. Aquí sí hay varios miles de diferencia. Entonces, la mejora sí se ve cuando son más la cantidad de elementos. Preguntas. El código se está guardando en tiempo real en la carpeta, por si acaso. Bien. Haremos 15 minutos más y terminamos. Como no hemos tenido el receso, 15 minutos más y acabamos. ¿Les parece? Está bien. Perfecto. Entonces, este es el método burbuja.
hemos visto su contenido, hemos visto los errores, hemos visto, ustedes han ayudado a resolver problemas que aparecieron. Ahora, nosotros tenemos otros métodos de ordenamiento, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el método de inserción, que es el que normalmente utilizamos cuando jugamos cartas. Voy a poner el velocidad lento, vamos a generar y miren qué hace con inserción. Va insertando en su lugar el elemento. Pareciera burbuja, ¿no? Pero acá es el primer elemento que encontró. Ese elemento es el que lo va a llevar hasta su posición final. Ya no va haciendo cambios por pareja, sino que va haciendo los cambios directamente en su lugar. Y mire que el elemento que nosotros retiramos también lo va ubicando. O sea, que hace un barrido de ida y de vuelta para poner los elementos en su lugar. Por lo tanto, está mejorando el recurso, ¿no? Ahí está. Entonces llega a su lugar y hace. Y nuevamente hace. Recorre todo el vector y ordena todos los elementos. Así. Toma este 17, busca su lugar, lo coloca y recién va. Toma el siguiente elemento y busca su lugar y lo coloca. Voy a acelerarlo un poco. Ahí está. Y lo lleva a su lugar. Ahora toma el 15 y lo lleva a su lugar. Toma el 8 y lo lleva a su lugar. Pero ¿desde qué momento empezó a llevar el elemento final? Desde que superó y supo de que el último elemento es el mayor. Voy a volver a generar. Miren. Va llevando. Toma el siguiente y lo pone en su lugar. Por lo tanto, lleva el mayor hacia un lado y va ordenando detrás. Este elemento que ha tomado aquí es el que le sirve para limitar la lista ordenada y la lista desordenada. Es decir, considera que todos los elementos a su derecha están desordenados y todos los elementos a su izquierda están ordenados. De esa manera trabaja el método de inserción. Vamos a ver su código en lenguaje C. Fíjense que son solamente dos ciclos for. Uno que va hacia adelante y otro que va en reversa. Aquí está, J menos menos, para buscar su posición. Básicamente ese es el código. Y el último método de ordenamiento que tenemos, que vamos a ver, también se puede hacer el burbuja bidireccional, pero son pequeñas modificaciones. Tenemos el por mezcla, el GNOME, para algoritmos estables y el ordenamiento rápido. Estos otros vamos tal vez a tocar un poco, pero los principales tres, los más utilizados en todo el entorno, son los que estamos viendo ahora. El ordenamiento rápido es un procedimiento de ordenamiento que trabaja sí o sí con recursividad, como hemos estado trabajando en nuestro menú. Ya, entonces el método recursivo lo que hace es dividir el problema para poder hacer el ordenamiento. Así como para la búsqueda habíamos hecho el ejemplo de la guía telefónica, utiliza ese mismo principio para poder hacer el ordenamiento. Vamos a verlo. Voy a ponerlo en lento y ahí está. Toma toda la lista y lo que va a hacer es buscar un pivote y va a dividir en dos elementos la lista. Miren, aquí se va moviendo el otro pivote y se intercambia. Ya tengo entonces dos listas. Ahí tengo otra vez mi pivote, va avanzando y hago un intercambio. Ahora tengo esa lista, ordeno esa lista
y la divido. Luego ordeno la lista de la derecha. Luego nuevamente me voy a pasar a la izquierda. Luego nuevamente a la derecha. Ahí está. Termina de hacer todo su ciclo. Y ahora sí a la derecha. Luego, como estamos en esta mitad, resuelve eso y luego resuelve la otra mitad. Y es un método totalmente recursivo. Con ciclos repetitivos no se puede resolver el quicksort, porque tenemos que ir enviándole las listas que se van generando. Voy a ponerlo nuevamente. Entonces ahí, fíjense, busca un pivote menor o igual al pivote. Mi pivote está el último elemento, por eso en la primera reviso todo para asegurarme de que el número mayor llegue hacia su final. Entonces yo sé que hasta esa parte la lista está ordenada. Luego tomo otro pivote que más o menos en la mitad de la lista y busco de ordenar esa parte de la lista. Fíjense, aquí tengo una pequeña lista que estaba ordenando. Listo. Y la ordena esta pequeña lista. Luego va a ordenar esta otra lista que tiene aquí. Y así va haciendo el intercambio por listas. A ver dónde está. Aquí vamos a ver el de mezcla. No hay el logo, entonces no. Solamente quiero que los veamos. Aquí está la comparación de algoritmos de ordenación. Esta parte les voy a explicar. Hay dos métodos de análisis de algoritmos, ¿ya? Para ver su eficiencia algorítmica. El más utilizado y el más exacto es el peor de los casos. O sea, en el peor de los casos, la lista va a estar totalmente desordenada. En el mejor de los casos, la lista va a estar ordenada. Por lo tanto, se pueden hacer esos dos análisis. La comparación que, como les decía, se hace normalmente es en el peor de los casos para ver cuál es la peor situación. Por ejemplo, en el ordenamiento por inserción, el momento, el rendimiento desfavorable es de, se habla de n al cuadrado. Es decir, que va a tener que revisar todos los elementos en la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, si tengo 10 elementos, va a tener que revisar 10 por 10, es decir, 100 veces. En el mejor de los casos, tiene que revisarlo por lo menos n veces. Eso es lo que nos está diciendo esta tabla. ¿Es un algoritmo estable? Sí, porque se puede hacer por ciclos repetitivos. Ahora, aquí podemos hacer número de comparaciones 15 y número de intercambio. No me está aceptando. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer las comparaciones. El de selección, en el peor de los casos, va a tardar n cuadrado veces. Si son 10 elementos, va a tardar 100 veces. Va a tener que resolver 100 veces. Y en el mejor de los casos, va a tener que ejecutarse también 100 veces. El burbuja, fíjense que en el peor de los casos es n cuadrado, es decir, 10 por 10. En el mejor de los casos, haciendo con la pregunta, el mejorado, va a ejecutarse solamente n veces. Ordenamiento de burbuja, el bidireccional, tiene la misma capacidad algorítmica. Estos otros, fíjense que no tienen su análisis porque son poco utilizados. Como les decía, los principales son quicksort, burbuja y el de selección. El ordenamiento rápido trabaja con valores logarítmicos, ¿ya? Para analizar su estabilidad, su complejidad algorítmica, perdón, es el término exacto, complejidad algorítmica. Por lo tanto, vemos que entre estos elementos
Por ejemplo, el método burbuja va a ser óptimo cuando hay una situación favorable. El de selección siempre va a tardar lo mismo, siempre va a ejecutarse esa misma cantidad de veces. Sin embargo, el de inserción que habíamos visto también trabaja muy parecido al burbuja. Ahora, esto es si tenemos la lista de elementos y queremos ordenar toda esa lista de elementos. ¿Qué pasa si yo quiero insertar un valor, ¿no? Y que automáticamente lo ordene, que es como normalmente se trabaja? Entonces, en ese caso, el óptimo va a ser el método de inserción. ¿Por qué? Porque ese me pone el elemento en su lugar. Un burbuja iría comparando todos los elementos hasta llegar al final e intentaría hacer intercambios. En cambio, el de inserción va verificando hasta que encuentra la posición ideal y simplemente coloca el elemento. Entonces podemos hacer un propio método que en el peor de los casos va a tardar n intentos, es decir, que el elemento que estoy insertando se vaya a posicionar al final de la lista. Bien. Aquí está la gráfica del rendimiento. En el caso óptimo tenemos este tipo de curva. En el caso desfavorable tenemos entonces n cuadrado. Un intercambio en caso medio siempre va a ser n cuadrado. Si vamos a otro de los que hemos estado revisando, por ejemplo, el de inserción, tenemos en favorable, desfavorable, y en el caso promedio siempre va a ser n cuadrado. Y en el caso de el ordenamiento rápido, fíjense que aquí no nos está dando curvaturas, datos aleatorios de cultivos, intercambios, y nos va mostrando la curvatura. Ahí están los valores que se van generando, la cantidad de intercambios, la suma de las comparaciones con los intercambios y los pasos que necesita según la cantidad de términos. Entonces, este es el más óptimo, pero tiene bastante problema de su codificación por la recursividad. Aquí está, fíjense, quicksort, vector, pared -1, pared -1 y tamaño de pared. Tenemos que controlar varios elementos a la vez. Bien. ¿Preguntas hasta aquí?